¿En qué caso participaste que te haya dejado marcado o que hayas considerado muy relevante en tu carrera judicial? Sin duda, yo creo que el primer caso que marcó mi carrera profesional y judicial fue el caso Campo Algodonero contra México. Tuve la oportunidad de participar en la elaboración de la sentencia en 2009, cuando estaba yo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. ¿Nos podrías contar cuáles fueron los hechos del caso? Entre septiembre y octubre de 2001, los familiares de 3 víctimas, Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, denunciaron la desaparición de estas mujeres, ¿no?, dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Sin embargo, las autoridades locales no realizaron mayores investigaciones o búsquedas, ¿no? Limitaron a registrar lo ocurrido, tomar algunas declaraciones, testimonios, pegar carteles, y lo que también fue muy relevante es que muchas de estas autoridades minimizaron las desapariciones y lo ocurrido incluso con lenguaje o comentarios discriminatorios, ¿no? Y pues en noviembre, después de esos meses, hasta noviembre de ese año, pues se encontraron los 3 cuerpos en lo que era un campo algodonero, y de ahí el nombre de la sentencia o del caso, y estos cuerpos presentaban signos de severa violencia sexual. ¿Qué consideras que es lo relevante de lo resuelto por la Corte Interamericana? Lo relevante, yo creo que es que por primera vez el Tribunal Internacional de Derechos Humanos atribuye responsabilidad internacional al Estado mexicano por no prevenir o investigar con especial diligencia o cuidado, ¿no?, delitos cometidos, pues no se supo, por particulares o personas que ni siquiera pudieron ser identificadas como funcionarios estatales, pero que involucraban violencia de género. Y además, cuando esta sentencia se publica, nunca un tribunal internacional había enfrentado un caso enmarcado dentro de un contexto de violencia y discriminación de esta magnitud, y menos por razones de género, ¿no? Entonces, pues en el caso, la Corte Interamericana tuvo por probadas diferentes irregularidades, por ejemplo, en la investigación de los delitos, ¿no? Se tuvo por probado que pues faltó una precisión importante de las circunstancias de cómo se hallaron los cuerpos, muy poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen, indebido manejo de las evidencias, métodos ineficaces para preservar la cadena de custodia, autopsias incompletas, o sea, un desastre. Y además fabricaron culpables, que eso es, habla pésimo. Entonces, ahora, yo creo que los 3 aspectos más relevantes de esta sentencia podrían ser los siguientes. En primer lugar, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional de México por no prevenir con especial diligencia, es decir, de manera efectiva y con mucho cuidado, la desaparición de estas personas, o sea, de estas mujeres. No realizó las acciones suficientes, las autoridades, para prevenir la desaparición antes de que sucedieran los delitos, pero después para prevenir la posible ejecución, ¿no?, de las víctimas. Entonces, y para poder atribuir esta responsabilidad al Estado mexicano, se le dio mucha importancia al contexto de violencia y discriminación estructural y generalizada por razones de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ya estaba probado, ¿no? O sea, a lo que me refiero, las autoridades en el momento en que hicieron las denuncias no actuaron con el mayor cuidado posible y efectividad, de manera que tomaran todas las medidas efectivas para prevenir los delitos que fueron denunciados, con mayor razón si se conocía el riesgo real e inmediato y la especial vulnerabilidad de las víctimas, dado su género y otros factores como su edad y su condición social. El segundo punto, y esto ya va de la mano del anterior, es que se responsabiliza a México por una falta de especial diligencia en la prevención e investigación, y eso lleva a la Corte a ordenar como medidas de reparación que se elaboren
protocolos, manuales con perspectiva de género. Entonces, esta es de las primeras sentencias de la Corte Interamericana que incorpora la perspectiva de género como método para poder impartir justicia, para poder investigar delitos cuando se trate de violencia sexual y otro tipo de violencia en razón de género, ¿no? Y finalmente, yo creo que el tercer punto más importante de estas sentencias, también en las reparaciones, que se adopta por primera vez lo que se llamaron las reparaciones transformadoras. ¿Qué significa? Que es identificar la existencia de un contexto de discriminación o de violencia, y una vez estructural, ¿no? Generalizada, y una vez que este contexto se identifica, las reparaciones no solo deben estar orientadas a que se devuelva, se restablezca a las víctimas de las violaciones en sus derechos humanos, sino que se tienen que orientar a reparar, identificando y eliminando los factores causales de esta discriminación y violencia. O sea, no solo falta con restituir, sino que también tienen que estar las reparaciones orientadas a eliminar lo que es estos factores de discriminación y violencia en razón de género. ¿Cuál fue el impacto que tuvo esa sentencia a nivel nacional? Una vez que ya la sentencia se publica en México, yo creo que hay dos aspectos sustanciales que podríamos resaltar como impacto, ¿no? Ya posterior de la sentencia ya en México, ¿no? La primera y la más relevante es que esta sentencia, aunque no lo ordene expresamente, provoca que se tipifique o que se incorpore, para que lo entendamos bien, en los códigos penales el delito de feminicidio, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel federal. El hecho de que se estén penalizando ilícitos, delitos, cuando la violencia contra la víctima, contra las mujeres, es por razones de género, creo que eso o por el hecho mismo de tratarse de mujeres, creo que eso es muy relevante, ¿no? Y el segundo punto que es muy relevante es que se provocó que se incorporara justamente a nivel nacional la perspectiva de género como criterio que obligue a las autoridades, tanto a las autoridades que investigan los delitos como a las autoridades judiciales que imparten justicia y que van a dictar sentencias, a que, por ejemplo, se aboquen a identificar las situaciones de poder o los estereotipos de género que evidencien una desigualdad estructural o contextos de violencia y discriminación por razones de género, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró su propio protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y esto evidencia, ¿no?, el impacto que tuvo esta sentencia, ¿no? Y pues justamente al formarse jurisprudencia o reconocerse como precedente vinculante esta sentencia de la Corte, esto ha obligado a que las autoridades judiciales incorporen estos criterios, esta perspectiva, al resolver sus propios casos ya a nivel nacional. En materia familiar, ¿qué impacto tuvo esta sentencia? Pues, el impacto evidentemente no es directo, ¿no? Porque es una sentencia, la de la Corte Interamericana, que los hechos se ubican más en lo que sería el ámbito penal. Pero, como lo he expresado, esta sentencia también tiene un impacto indirecto en otras materias, ¿no? Y eso es porque antes del caso Campo Algodonero, pues prácticamente en la jurisprudencia o en las sentencias de los jueces, ¿no?, tanto a nivel local, federal, incluso la Suprema Corte, no se hablaba de la adopción de una perspectiva de género, ¿no?, para resolver o dictar sentencias. Hoy observamos que esta perspectiva ha sido incorporada en todas las materias, ¿no?, incluso la familiar, ¿no?, que es para el cargo que me estoy postulando. Y existen diversos ejemplos, ¿no? Por poner uno, ahorita me acuerdo de una sentencia reciente de la primera sala, es el amparo directo en revisión 7098, creo que 2019, donde la primera sala de la Suprema Corte se pronuncia sobre el deber de adoptar esta perspectiva de género en un caso para calcular las pensiones alimenticias, ¿no?, que eso es en materia familiar. Esto sumado también al principio de vida digna y decorosa, también contenido en la Constitución. En ese asunto, los hechos, una mujer demanda a su esposo el pago de una pensión alimenticia. Seguían casados, sin embargo, estaban separados, ¿no? Y la mujer consideró que
que su esposo pues, no estaba cumpliendo de manera ininterrumpida el pago de alimentos, por lo que le solicitó el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia definitiva y para que pudiera mantener su nivel de vida y una cantidad por el incumplimiento que también pidió de las obligaciones alimentarias, ¿no? Entonces, para hacerles un poco cómo se desarrolló el caso, a nivel local, en primera instancia el juez condena al demandado al pago de un porcentaje, creo que era como un 15 o 10%, de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, y la actora interpone recurso de apelación, ¿no? Que ese es justamente el tipo de recursos que yo voy a, si en caso de llegar a ser magistrado, son los que tendría que yo revisar. Y ahí es donde se le otorga en apelación una pensión un poco más grande, se le sube al 20%, pero la demandante estaba inconforme, ¿no? Y entonces en la mujer, inconforme con dicho monto, se va al amparo directo, ¿no? Y el cual se le niega por el tribunal colegiado, y el asunto llega hasta la Suprema Corte. Y la Suprema Corte, al resolver en el recurso de revisión, revoca la sentencia del tribunal colegiado justamente para que se aplique el método de juzgar con perspectiva de género, específicamente en cuanto a la decisión sobre el monto, ¿no? Por el concepto de pensión alimenticia. Entonces, la Corte básicamente lo que sostuvo es que para fijar el monto de la pensión alimenticia, además de la capacidad y necesidad de las partes, que es lo que usualmente se considera para calcularla, tenía que ser necesario considerar factores sociales y económicos que incidieron en el núcleo familiar y reconocer la particular situación de desventaja de la cual históricamente se han encontrado las mujeres, ¿no? En relación con los hombres. Entonces, al establecerse el monto de la pensión alimenticia, el nuevo que dictamine o que consideren los jueces obligados, los tribunales obligados, no deben justamente considerar factores o exclusivamente factores económicos en vulneración del principio de vida digna y decorosa, sino que también se debe juzgar con perspectiva de género. Y para ello deben considerarse las condiciones sociales y económicas en las que se desarrolló la familia y en concreto en este caso pues la persona que está demandando, que era la persona que estaba buscando esa pensión, ¿no?